están? Espero que estén muy bien, con toda la actitud, porque ya estamos en la lección número 4. Este video se los quiero hacer para explicarles un poco más sobre la multidisciplinariedad y cómo también pasa en nuestra vida cotidiana y pues obviamente en los hechos históricos. Hay que empezar por qué es. Bueno, primero, es una colaboración que hacen especialistas, varios profesionistas que conservan su método de hacer las cosas, pero tienen un mismo objetivo. Les voy a poner un ejemplo de cómo yo en mi vida cotidiana utilizo la multidisciplinariedad. Ya les había contado que me gusta la locución y es porque estudié una carrera técnica de locución. Ahora, estoy trabajando en un proyecto que se trata de darle una identidad a las marcas. Para darle esta identidad a las marcas lo hacemos mediante un spot. Pero para un spot no solamente se necesita la voz, no solo se necesita la locución. Se necesita la producción musical, se necesita la edición, la grabación. Es una serie de cosas que se necesitan. Entonces aquí no solo se trata de una disciplina, se trata de varias. Pero todas tenemos una cosa en común: hacer un spot. Entonces estamos trabajando en conjunto, es una tarea de integración entre disciplinas para un mismo objetivo. Estoy así 96% segura de que ustedes también utilizan la multidisciplinariedad en su vida cotidiana. Pónganse a analizarlo y piensen. Obviamente esto también pasa con los hechos históricos y hoy vamos a ver un ejemplo para ver cómo es que sucede la multidisciplinariedad en los hechos históricos. Bueno, pues el hecho histórico que vamos a utilizar para ver cómo enfocamos la multidisciplinariedad en esto, vamos a utilizar la Guerra Fría. Entonces, primero vamos a ver más o menos en qué consistió la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945. Estamos hablando que tuvo lugar a finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dio entre 1989 con la caída del Muro de Berlín y 1991, golpe al Estado en la URSS. Entre los bloques occidental capitalista, liderado por, obviamente, Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. A ver, ¿por qué razón entonces esto tendría que ser multidisciplinario para poder explicarlo? Bueno, pues es que este fue un enfrentamiento que tuvo lugar a nivel político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar e informativo. Nosotros podríamos agarrar solamente una de estas disciplinas y tener un enfoque, por ejemplo, solamente ideológico o un enfoque solamente económico, pero entonces en realidad no tendremos una percepción completa de lo que pasó en la Guerra Fría. Por ejemplo, ahorita nos vamos a centrar en su ideología política y en su ideología económica. Estados Unidos era liberalista, mientras que la URSS era socialista comunista. En cuestión de ideología económica, Estados Unidos era capitalista o una economía de mercado, tenía una economía de mercado, mientras que la Unión Soviética tenía una economía centralmente planificada. ¿A qué nos referimos con que era liberalista Estados Unidos? Pues es una ideología política que postula la idea de la libertad del hombre, la igualdad de derechos, la democracia, el sufragio universal, el pluralismo político, la propiedad privada de los bienes y recursos, la división e independencia de los poderes del Estado. Mientras el socialismo es una ideología política que postula la idea del bien común por sobre todas las libertades, derechos fijados por el Estado, democracia dirigida o restringida, sufragio universal, pluralismo político restringido o partido único, propiedad estatal de los bienes y recursos, división de los poderes del Estado pero con intervencionismo del Ejecutivo, entre otros. Ahora, en la cuestión de la ideología económica, bueno, pues tenemos que Estados Unidos es capitalista, ¿no? Esto quiere decir que los medios de producción son de propiedad privada. La libre competencia y la ley de la oferta y la demanda determina el valor de los bienes y los recursos económicos. El Estado debe intervenir lo menos posible y solo está presente a través de los marcos
marcos legales que regulan y protegen los principios del sistema capitalista, mientras que la ideología económica que tenía la Unión Soviética estaba centralmente planificada. Esto quiere decir que los medios de producción son propiedad estatal, la libre competencia no existe y la ley de la oferta y la demanda es regulada y controlada por el Estado, el cual asigna el valor y distribución de los bienes y recursos económicos. Y el Estado controla y regula la economía elaborando planes de desarrollo dependiendo del sector productivo que se trate. Como podemos ver, son ideologías que no comparten mucho entre sí, entonces aquí había un choque. ¿Ven cómo tenemos aquí cómo empieza un conflicto desde una ideología tanto política como económica? Ahora, lo vamos a ver desde el punto de vista científico y me van a decir qué tiene que ver esto con la ciencia. Bueno, pues hay que recordar que esta era una competencia, más que una guerra de violencia, porque hay que recordar que venían de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había un enfrentamiento como tal de violencia, pero fue una competencia, como unas carreritas de a ver quién es mejor. Entonces, dentro de esta competencia querían ser buenos en todo, ¿no? Entonces hubo muchos avances tanto norteamericanos como de la Unión Soviética. Por ejemplo, uno de los avances norteamericanos fue el computador que le servía al ejército estadounidense. Igual, las tarjetas de crédito reemplazaron el dinero en efectivo. Empezaron los códigos de barras que servían para etiquetar los productos de los supermercados, como actualmente se hace. El horno de microondas que servía para calentar los instrumentos. Y cómo olvidar, obviamente, la carrera espacial, que era esta competencia que les digo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y duró aproximadamente de entre 1957 a 1975. No, pues quiero decirles que esto se convirtió en las partes más importantes de la rivalidad cultural y tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Soviética consiguió mandar el primer satélite al espacio, fuera de la Tierra, el Sputnik. Y vemos cómo ahora eso tiene un poco de repercusión ahora con esto del coronavirus. Hay que recordar que le pusieron Sputnik a la primer vacuna contra el coronavirus. Y por parte de Estados Unidos, pues qué cosa tan importante que el hombre llegó a la luna. Pero quiero contarles que esto no hubiera sido posible sin una de las ayudas que fue un científico que fue nazi, que se agarraron de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otra cosa? Pues igual, la energía nuclear civil, porque si bien Estados Unidos fue el primer país en emplear la bomba atómica, pues la Unión Soviética fue la primera en utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Y la primera central nuclear comenzó a funcionar en junio de 1954 a las afueras de Moscú. Les digo, de este hecho histórico nacieron tantos inventos que revolucionaron nuestra vida cotidiana que también es evidente el enfoque científico que hubo aquí. Tenemos, como ya dije, el horno de microondas, el satélite, las naves espaciales, entre el bala, el disquete, los microprocesadores, los videojuegos, el teléfono celular, la televisión por cable, la cámara fotográfica digital, el mouse, Windows, el 1.1. Entonces vemos cómo aquí la parte científica y tecnológica en este hecho histórico es muy importante. Y así podríamos agarrarnos con muchas disciplinas. Lo vamos a dejar en esta porque ya van 4 y si se fijan hablamos de ideología política, hablamos de ideología económica, hablamos de un contexto social porque estas maneras de pensar muestran cómo piensa una sociedad y también hablamos del enfoque tecnológico y científico. Si no utilizáramos la multidisciplinariedad no podríamos tener todos estos enfoques y probablemente tendríamos una percepción un poco más corta sobre este hecho histórico. Esta ayuda de disciplinas nos hace abrir nuestro panorama y abrir nuestra percepción sobre el hecho histórico. Entonces, bueno, este fue el ejemplo. Espero que haya sido claro. Este fue el ejemplo para que les haya quedado un poquito más claro cómo es que se utiliza y para que vean que todas las disciplinas son esenciales en todo. Trabajando disciplinas en conjunto podemos llegar a ser muchísimo más. Y bueno, si tienen alguna duda, recuerden, está el WhatsApp o el foro para que pregunten todas sus dudas. Adiós.